Vamos a continuar. Ok, vamos a ver ahora el efecto de la hipercalemia sobre el potencial de membrana de reposo del miocardiocito ventricular. Ya hemos revisado lo que viene a ser el componente sinusal, atrial, aurículo ventricular, haz de His, ramas, fibras de Purkinje. Ahora vamos a ver al miocardiocito contráctil ventricular, ¿no? Aquí tenemos a nuestra fibra contráctil. Tenemos aquí una elevación en lo que viene a ser las concentraciones séricas de potasio. Y esto de aquí va a terminar disminuyendo la gradiente de salida de potasio. ¿Qué implica esto? Que al disminuir la gradiente de salida va a aumentar la cantidad de potasio a nivel intracelular y esto de aquí va a terminar aumentando la cantidad de cargas positivas durante potencial de membrana en reposo. Eso termina despolarizando nuestra célula eh, y esta mayor positividad del intracelular termina afectando nuestros canales de sodio dependientes de voltaje. Va a hacer que comience a aumentar a medida que se torne más positivo la cantidad de canales de sodio dependientes de voltaje en su estado inactivo, o sea que no se van a poder aperturar y esto va a terminar afectando lo que viene a ser la fase cero del potencial de acción de los miocardiocitos contráctiles, ¿no? Recuerden ustedes que la fase cero se expresa, la fase cero de los miocardiocitos contráctiles se expresa en el complejo QRS, ¿no? Y aquí tenemos la imagen en la que podemos ver que mientras más positiva se torne el intracelular, ¿no? Más porcentaje de canales de sodio inactivos tendremos, ¿no? Vamos ahora a revisar cómo es que se da la fase cero en un miocardiocito ventricular en un estado de hipercalemia. Tenemos aquí nuestro miocardiocito ventricular, tenemos nosotros aquí a otro miocardiocito que a través de las cargas positivas que se daba en este, le está confiriendo a través de las uniones GAP cationes, que lo que van a permitirnos a nosotros es generar lo que viene a ser el potencial umbral para el siguiente miocardiocito. Pero tenemos que recordar nosotros que la velocidad de conducción en esa situación se va a encontrar disminuida, ¿no? ¿Por qué se va a encontrar disminuida? Porque para poder obtener estas cargas positivas se ha tenido que realizar una fase de despolarización, fase cero, que se encuentra prolongada, y generar estas cargas positivas que pasen ahora a través de las uniones GAP va a tomar más tiempo, ¿no? Entonces, para llegar a este potencial umbral, ¿no? Y después de eso, aperturar los canales de sodio pendientes de voltaje que se encuentran en reposo, ¿no? Habíamos comentado ya previamente por qué en la fase cero se da esta inclinación. Lo habíamos mencionado ya previamente, que era más que nada por el hecho de una elevada cantidad de canales de sodio en su estado inactivo, ¿no? Y se iba a demorar más tiempo en generarse esta fase de despolarización porque tenía una menor cantidad de canales de sodio dependientes de voltaje en reposo, ¿no? Que se pueden aperturar. La cantidad de cargas va a ingresar, va a demorar en entrar esta cantidad de cargas, por lo tanto se prolonga esta fase cero, ¿no? Es una fase cero que se encuentra enlentecida, ¿no? Esta fase cero enlentecida va a ser la responsable a nivel del EKG de generar lo siguiente, ¿no? Un ensanchamiento del complejo QRS, porque le va a tomar más tiempo en realizar el proceso de despolarización, ¿no? De las cámaras ventriculares, ¿no? Del septo, del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, ¿no? Y a su vez, como habíamos comentado que la cantidad de cargas que ingresa por unidad de tiempo va a ser menor porque tengo una mayor cantidad de canales de sodio en estado inactivo, la amplitud de la onda R va a encontrarse también disminuida, así como ocurría con la onda P. Entonces, hay un retraso en la depolarización de los ventrículos, esto se manifiesta con el ensanchamiento del QRS, ¿no? Así como habíamos visto previamente un ensanchamiento del QRS cuando teníamos un bloqueo de rama, porque le iba a tomar más tiempo al ventrículo, le va a terminar más tiempo despolarizar desde el ventrículo izquierdo, desde el ventrículo derecho hasta el ventrículo izquierdo, o en caso sea un bloqueo opuesto, desde el ventrículo derecho hasta el ventrículo izquierdo. Por eso en los bloqueos de rama también está ensanchado el QRS, ¿no? Demora más tiempo lo que viene a ser el proceso de la despolarización de los ventrículos. Aquí en lo que viene a ser el componente de hipercalemia, no olvidar que el QRS se encuentra aumentado porque motivo por una mayor cantidad de canales de sodio dependientes de voltaje en estado inactivos, ¿no? Que no se pueden aperturar y va a tomar más tiempo realizar lo que viene a ser la despolarización de los ventrículos. Por eso se ensancha el QRS, va a entrar una menor cantidad de cargas positivas por unidad de tiempo, lo cual va a disminuir la amplitud de la onda R, ¿no? Aquí está lo que acabamos de comentar con respecto a la fase cero. Vamos ahora a la fase 2 y a la fase 3. Esta fase 2 y fase 3 es importante que la podamos fijar. ¿Por qué motivo es importante que la podamos fijar? Porque es en esta fase 2 y fase 3 que durante la hipercalemia, durante la elevación del potencial de membrana en reposo,
se pueden disparar lo que viene a ser estas taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular. Entonces, por eso es importante conocer los mecanismos fisiológicos, que lo vamos a ver revisar otra vez en el electrocardiograma. Ya lo han visto ustedes en fisiología, yo lo sé. Revisar los mecanismos fisiológicos que nos llevan a esta fase 2, esta fase 3, para poder comprender después cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que nos van a llevar al desarrollo de una taquiarritmia. Entonces, tenemos nosotros que la fase 2, ¿no? Que la fase 2, conocida como fase de meseta, se va a dar por lo siguiente, ¿no? Tenemos la salida de potasio a través de los canales dependientes de voltaje de potasio. Tenemos que recordar que estos canales de voltaje dependientes de potasio, importante no olvidarlo, van a estar aperturados por un efecto alostérico, ¿no? Del hipercalemia. O sea, un dato importante a no olvidar, un dato importante a no olvidar es que la hipercalemia favorece la apertura o estimula la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje. Los va a aperturar. Esto quiere decir que voy a tener una mayor salida de potasio, ¿no? Durante un estado de hipercalemia, durante la fase 2 y la fase de repolarización. Va a haber una mayor salida de potasio. Entonces, la hipercalemia estimula una apertura alostélica de estos canales de potasio, ¿no? Entonces, recuerden que tenemos una reserva de repolarización. Esto quiere decir que tenemos una buena cantidad de potasio, tenemos una buena cantidad de canales de voltaje dependientes de potasio, pues que están listos para poder aperturarse, ¿no? Para favorecer la repolarización. Es por eso que una hipercalemia, gracias a esta reserva de repolarización, se puede secretar mayor cantidad de potasio intracelular y esto genera una repolarización marcada, ¿no? Y dentro de esta fase 2, recuerden, tenemos a los canales de calcio, ¿no? Dependientes de voltaje de tipo L. Favorece el ingreso de calcio, ¿no? Se eleva a nivel de citoplasma y este calcio va a salir, ¿no? A través del antiport sodio-calcio, ¿no? Sale lo que viene a ser el calcio y entran 3 sodios por cada calcio, ¿no? El canal dependiente de voltaje de calcio tipo L y el importador sodio-calcio va a ser el responsable de mantener esta fase de equilibrio en lo que viene a ser la meseta. ¿Por qué motivo? Entra calcio, que son cargas positivas, y sale un calcio al extracelular a través de este antipor sodio-calcio, sale un calcio que tiene carga positiva y entran 3 sodios con carga positiva. Entonces, esto me ayuda a mantener esta meseta, ¿no? De la fase 2 que se opone pues a la salida de cargas positivas mediados por estos canales de potasio dependientes de voltaje, ¿no? Pero aquí en el estado de hipercalemia lo que va a hacer es acortarme esta fase 2 porque ahora van a haber una mayor cantidad de canales de potasio dependientes de voltaje abiertos, ¿no? No olvidar esa situación, por eso se acorta pues nuestra fase 2. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener una mayor cantidad de sodio, ¿no? Que va a positivizar a la célula. Y otro dato importante a no olvidar es que esta fibra muscular también posee, disculpen, un retículo endoplasmático liso, el retículo sarcoplásmico. Y este retículo sarcoplásmico, como lo hemos visto nosotros previamente, con el tema de la hipertermia maligna, con los canales de rayanoína, este retículo endoplasmático liso del corazón también posee canales de rayanoína, que van a ser los canales de calcio de tipo calcio sensibles. Entonces, al estar aumentando el calcio por los canales de tipo L, ¿no? Se va a aperturar los canales de rayanoína y va a salir también el calcio, y este calcio es el que va a estar aportando lo que viene a ser una mayor interacción con la troponina, con la troponina C, para poder favorecer los puentes cruzados y favorecer la contracción del miocardiocito y de esta forma potenciar el volumen sistólico. Eso es lo que nosotros esperamos que se dé de manera fisiológica, ¿no? Y este sodio, ¿no? Ya durante lo que viene a ser la fase de repolarización y después cuando nos vamos a la hiperpolarización y buscamos otra vez estabilizar lo que viene a ser los electrolitos tanto en el intra como en el extra, la bomba de sodio potasio se encarga pues de restablecer, ¿no? Estos cambios, ¿no? Se encarga de enviar el sodio hacia afuera de la célula y de ingresar, permitir el ingreso del potasio que ha salido, ¿no? Para restablecer esta diferencial de concentraciones, ¿no? Sodio que predomina en el intra, disculpen, sodio que predomina en el extra y potasio que predomina en el intra, ¿no? Entonces, en este estado de hipercalemia, ¿qué es lo que va a ocurrir? La actividad de estos canales de potasio pendientes de voltaje va a aumentar, ¿no? Esto va a cortar la duración de potencial de acción, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a cortar la fase 2. Y aparte de eso, la fase 3 se va a tornar más empinada, ¿no? Así como lo hemos visto en la imagen previa, ¿no?
Aquí tenemos un potencial de acción, digamos, normal. ¿Y qué es lo que va a pasar en un estado de hipercalemia? En un estado de hipercalemia ocurre esto, pues, ¿no? La fase 2 se acortó y la fase 3 se ha tornado más empinada, ¿no? Se ha tornado más empinada. De esta forma se acorta lo que viene a ser el potencial de acción en una hipercalemia, que es lo que podemos esperar, ¿no? Con la imagen previa que hemos visto anteriormente. Entonces, al acortarse la fase 2 por una mayor cantidad de canales dependientes de voltaje aperturado, que van a negativizar con mayor facilidad lo que viene a ser la célula, esto va a generar pues una mayor salida de cargas positivas, ¿no? Y esto va a manifestarse como un ST, ¿no? Electronegativo, ¿no? Se va a manifestar como un ST, un ST en su porción inicial electronegativo, ¿no? Aquí tienen ustedes una depresión, ¿no? Del ST, ¿no? Una depresión del ST, que es lo que vamos a poder evidenciar producto de esta mayor cantidad de salida de potasio, ¿no? Y lo que vamos a poder visualizar ya en la onda T, que representa ya propiamente la fase de repolarización, es una onda T picuda, ¿no? Y amplia, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque la fase 3 va a ser más empinada, ¿no? La velocidad de salida de potasio de la célula es mucho mayor. Y esto me lleva a una onda T picuda y amplia, ¿no? Que es lo que podemos visualizar acá. Entonces, hemos explicado ya las características más importantes, ¿no? Del electrocardiograma cuando visualizamos un paciente que posee una hipercalemia, ¿no? Hay una disminución en la frecuencia cardíaca porque se va a prolongar la fase 4 en nodo sinusal, va a haber una bradicardia. Hay una prolongación de lo que viene a ser la onda P, ¿no? Y un aplanamiento de la onda P porque disminuye la velocidad de conducción a nivel de las aurículas y aparte de eso, el ingreso de cargas positivas va a estar disminuido por la cantidad de canales de sodio inactivos. Va a haber una prolongación del intervalo PR. ¿Por qué motivo? Porque va a disminuir la conducción a través de las aurículas, va a disminuir la conducción a través del nodo AB, de las de His, de las ramas y de las fibras de Purkinje. El complejo QRS se va a encontrar ensanchado porque va a disminuir lo que viene a ser la velocidad de conducción y se va a enlentecer la fase cero. Y el ingreso de cargas positivas hacia la célula va a estar disminuido por la cantidad de canales de sodio inactivo, por lo tanto se deprime la amplitud de la onda R. Va a haber una depresión del segmento ST y a su vez vamos a presentar una onda T picuda y amplia. ¿Por qué motivo? Por una mayor velocidad de salida de potasio a través de los canales de voltaje, a los canales de potasio pendientes de voltaje que se han aperturado por un estímulo alostérico del hipercalemia, ¿no? Por eso tengo una onda T amplia y picuda. Ya, no se olviden por favor ese dato. Seguimos. Bueno, cuando se, cuando presentamos hipercalemias considerables, hipercalemias severas, se comienza a presentar este patrón, que se conoce como el patrón de onda sinusoidal. ¿Qué es lo que va a ocurrir, no? Aquí tenemos un complejo, ¿no? Aquí tenemos una onda P, un QRS, una onda T normal. Comienza a presentarse la hipercalemia y se comienza a presentar una onda T amplia y picuda. Progresa lo que viene a ser la hipercalemia y ahora se comienza a ensanchar el QRS. La onda T continúa amplia y picuda y se comienza a aplanar lo que viene a ser la onda P. Hasta que desaparece lo que viene a ser la onda P, el QRS es ensanchado y hasta podemos decir, ¿no? Que se casi une, por así decirlo, con la onda T, formando un aspecto sinusoidal. Ya no se olviden de eso. Y entonces aquí podemos ver nosotros un patrón de onda sinusoidal en el cual podemos ver un QRS ancho con una onda T amplia y también picuda que se han, por así decirlo, casi fusionado. Y vemos la ausencia de las ondas P, ¿no? Eso es lo que acabamos de comentar ya previamente, ¿no? Patrón de onda sinusoidal. Bueno, con hipercalemia y asistolia habíamos comentado nosotros que podía llegar a darse una asistolia en hipercalemia. ¿Por qué motivo? Por un enlentecimiento de lo que viene a ser la conducción del potencial de acción y otro motivo es por el bloqueo de la capacidad marcapaso mediado por un compromiso de los canales HCN que forman la corriente
Fanny, ¿no? Y a su vez también por la hiperpolarización de estas células que tienen capacidad de marcapaso por una potenciación de los canales de potasio, pentaceticolina, adenosina. Esto puede terminar llevándonos a una sistolia cuando los marcapasos pues no pueden ya responder, ¿no? La hipercalemia y las taquiarritmias, ¿no? Para eso es importante tener en consideración lo que comentamos previamente, ¿no? Nuestro antiport sodio-calcio, nuestro retículo sarcoplásmico, ¿no? Que contiene su canal de rayanodina, calcio sensible, que también favorece la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir, no? Cuando nosotros tenemos la hipercalemia se va a acortar, ¿no? El potencial de acción, ¿no? Hay un acortamiento del potencial de acción. Como causa de este acortamiento del potencial de acción puede ser que durante la fase 4 quede una concentración todavía considerable de calcio en el citoplasma, en la cual pueda terminar aperturando estos canales de rayanodina. Sale calcio, se positiviza la célula, pero lo más importante es que va a salir un calcio y van a entrar 3 sodios a través de este importador en sodio-calcio. Esto puede en un estado de fase 4 terminar generando un estímulo lo suficientemente considerable como para generar un potencial de acción. Y esto nos debe preocupar más durante el inicio de la hipercalemia, porque es en este momento cuando recién se han, por así decirlo, recién el potencial de membrana de reposo se ha positivizado, se ha acercado al potencial umbral y puede despertarse taquiarritmias con mayor facilidad. O sea, todavía no tenemos una cantidad considerable de canales de sodio dependientes de voltaje en ese momento inactivos, ¿no? En este momento esta fibra está hiperreactiva más bien, ¿no? Entonces, en un momento, en un inicio, pueden despertarse con mucha facilidad estos potenciales de acción anómalos, ¿no? Que se pueden presentar durante la fase 4, ¿no? ¿No? Estos se pueden presentar durante la fase 4 o se puede manifestar también la misma situación ya durante lo que viene a ser la fase 3, ya a punto de finalizar la fase 3, ¿no? Cuando se manifiesta durante la fase 4, este potencial anómalo se conoce como delayed after depolarization, ¿no? Postdespolarizaciones tardías. Y cuando se manifiesta durante la fase 3, se conoce como una postdespolarización temprana, una postdespolarización temprana. Importante recordar esto, ¿no? Ahí está el mecanismo que nos lleva pues a estas despolarizaciones anómalas, atípicas, que más que nada nos deben de preocupar durante el inicio de la hipercalemia, ¿no? Porque ahí es cuando nos hemos aproximado al potencial umbral, todavía tenemos canales dependientes de voltaje de sodio que no están, están en reposo una buena cantidad y nos pueden pues ayudar a desencadenar este potencial de acción una vez que este antiport sodio-calcio me ha llevado al potencial umbral, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ¿no? La descripción que les he comentado. Se ha cortado la fase 3, entonces puede durante la fase 4 o al final de la fase 3 quedar una concentración de calcio importante en el citosol que me lleve pues a aperturar estos canales de rayanodina y aumentar la actividad de mi antiport sodio-calcio. Esto de aquí se puede aperturar en la fase 3 tardía, generando una postdespolarización temprana durante la fase 3 tardía, ¿no? Eso se conoce como una EAD, que se llama Early After Depolarization, ¿no? Y puede darse durante la fase 4, ante potencial en reposo. Esto de aquí ya se conoce como una postdespolarización tardía. Entonces, fase 3 tardía, postdespolarización temprana, fase 4, postdespolarización tardía, ¿no? DAT. Y esto cuando se manifiesta en el ventrículo me puede llevar a taquicardias ventriculares y también a fibrilación ventricular. Ahora, una cosa es que se dé el potencial de acción, otra cosa es que este potencial de acción se conduzca y regrese otra vez a la zona de donde se inició el potencial de acción y se estimule otra vez un potencial de acción. Cuando se da este potencial de acción y se conduce, ¿no? Pero no llega a reingresar a la célula y despertar otra vez un potencial de acción, esto me estaría llevando a una extrasístole, ¿no? Ya vamos a ver una extrasístole. Pero el problema, estimados alumnos, viene cuando se genera este potencial de acción, se conduce y la conducción llega a la célula que generó este potencial de acción y genera otro potencial de acción ahora, esta conducción, ¿no?
este estímulo que está llegando a esta célula lo encuentra, ¿no? Listo para poder generar otro potencial de acción y se genera lo que se conoce como un fenómeno de reentrada. Y aquí es cuando se comienzan a manifestar ya las taquicardias ventriculares, ¿no? Entonces, vamos a conocer ahora el fenómeno de reentrada. Primero recordar que podemos tener complejos ventriculares prematuros, ¿no? Lo que les comenté de las extrasístoles, ¿no? Vean ustedes este QRS normal, y de ahí veo un QRS raro, ¿no? QRS normal, y de ahí veo otro QRS raro, ¿no? Esto de aquí vendría a ser el ejemplo de una extrasístole, ¿no? La cual puede manifestarse en una hipercalemia, ¿no? ¿Por qué motivo se puede manifestar una hipercalemia? Porque se puede aumentar las concentraciones de calcio durante la fase 3 tardía o durante la fase 4, apertura canal de renodina, estimula pues esta salida de calcio al antiport sodio-calcio y termina generando suficiente estímulo para llevarnos un potencial umbral. Tenemos en este momento todavía una cantidad de canales de sodio en estado de reposo adecuada que nos lleva al desarrollo de un potencial de acción. Se conduce potencial de acción a través de las fibras ventriculares, ¿no? Pero no llega a reingresar a la célula que desencadenó o el grupo de células que desencadenó este potencial de acción. Por lo tanto, solo se da un QRS anómalo y no se continúan con estos QRS anómalos. Otra vez se restituye lo que viene a ser la conducción normal, ¿no? Ahora, puede darse lo que viene a ser ahora sí el fenómeno de reentrada, en el cual podemos ver, por ejemplo, este es un ejemplo, una taquicardia ventricular polimorfa o monomorfa, ¿no? ¿Cuál sería? Una taquicardia ventricular monomorfa. ¿Cómo sé que es monomorfa? Porque las ondas tienen la misma forma, ¿no? Si fuese monomorfa, lo que vendría a ser la amplitud, ¿no? La duración de estos QRS estaría diferente entre cada uno de estos, ¿no? Y esto de aquí viene a ser una fibrilación ventricular. Bueno, ¿cómo se da este fenómeno de reentrada? Necesitamos lo siguiente, necesitamos una vía, ¿no? Una vía unilateral que permita lo que viene a ser la conducción, ¿no? Que permite la conducción, ¿no? Del potencial anómalo que se está generando. Necesitamos un grupo de células, ¿no? Centrales que sean refractarias, o sea que este potencial, ¿no? Que se está conduciendo no las despolarice, ¿no? Para que se genere una ruta. Un segundo.
ya está. En el fenómeno de reentrada. Disculpen. Entonces, para que se pueda dar el fenómeno de reentrada, como lo menciona aquí, necesitamos dos componentes, ¿no? Uno, una vía por donde va a pasar esta conducción anómala que se va a despertar de este potencial de acción. Y necesitamos un componente central que es refractario, ¿no? O sea, que no va a ser despolarizable, ¿no? Ya, eso es lo que necesitamos. Ahora, para una vez que tenemos estos dos componentes, necesitamos ahora el gatillo. El gatillo va a ser el potencial de acción que se va a dar producto de la postdespolarización temprana o la postdespolarización tardía, ¿no? Eh, lo que va a permitir esa postdespolarización temprana o tardía va a ser esa hipercalemia que está favoreciendo que pueda quedarse mayor cantidad de calcio en la fase 3 tardía o en la fase 4 y posterior a esto despertar un potencial de acción anómalo, ¿no? Entonces, podemos ver nosotros que se puede dar la siguiente situación, ¿no? Podemos nosotros tener un impulso despolarizante, ¿no? Que puede conducirse a través de esta vía y llega a avanzar hasta la zona refractaria, ¿no? Se queda aquí, ¿no? Llega hasta lo que viene a ser la zona refractaria. Se encuentra con unas células que son refractarias, que no son excitables, y hasta ahí llega, ¿no? Y podemos también nosotros encontrar ahora sí lo que vendría a ser el fenómeno per se de reentrada, en el cual ingresa el estímulo despolarizante, no se conduce a través de esta vía y llega justo cuando estas células de aquí ya no son refractarias. O sea, este estímulo que está llegando puede despolarizar a esta célula y genera ahora sí un fenómeno de reentrada, ¿no? Lo cual termina despertando estas taquicardias de tipo ventricular, ¿no? Entonces, de esta forma es que se da el fenómeno de reentrada, que es el fenómeno que estaría explicando en esta situación cómo es que un paciente con hipercalemia podría desarrollar, pues, en el componente inicial, una taquiarritmia ventricular, ¿no? Muy bien, vamos a revisar ahora el tema de hipotensión sistólica, ¿no? Porque es lo que va a tener un paciente con hipercalemia, puede presentar hipotensión sistólica. ¿Qué es lo que va a pasar en el paciente con hipocalemia? En el paciente con hipocalemia vamos a ver que va a haber un efecto de bradicardia, ¿no? Y esta bradicardia, recuerden que es uno de los componentes para el tema del gasto cardíaco, y el gasto cardíaco es un componente importante para el tema de la presión arterial. Otro dato importante que se va a manifestar en este paciente es que se va a cortar la fase 2. Y al acortarse la fase 2 se va a cortar lo que viene a ser el ingreso de calcio y esto va a comprometer lo que viene a ser el tema de la fuerza de contracción, ¿no? Del ventrículo. Entonces se cae volumen sistólico, se cae lo que viene a ser frecuencia cardíaca, se cae gasto cardíaco, se cae volumen circulante efectivo, se cae presión arterial sistólica. Por eso presentaría el paciente una hipotensión arterial sistólica. Continuamos con el tema de la hipotensión diastólica. Este es un tema muy interesante que viene a continuación. Habíamos comentado nosotros que en un estado de hipercalemia, esta hipercalemia iba a evitar lo que viene a ser la salida de potasio, ¿no? Se iba a oponer a la salida de potasio en la mayoría de células y esto iba a despolarizar a las células. Pero aquí vamos a ver que ocurre lo opuesto en lo que viene a ser el músculo liso de las arterias, porque vamos a ver nosotros que la hipercalemia tiende a generar vasodilatación, ¿no? Al aumentar el potasio, este potasio también va a generar un efecto alostérico sobre canales de potasio dependientes de voltaje conocidos como los KIR. Va a estimular su apertura, va a salir más potasio, se va a hiperpolarizar, va a disminuir el ingreso de calcio, disminuir el ingreso de calcio y disminuye lo que viene a ser la interacción calcio-calmodulina, disminuyen las quinasas disminuyen las quinasas dependientes de calmodulina y va a disminuir la cantidad de miocina fosforilada, aumenta la cantidad de miocina de fosforilada y se da lo que viene a ser el proceso de relajación del músculo liso de los vasos sanguíneos, llevando a un estado de vasodilatación. Esto explica por qué motivo durante el ejercicio el músculo esquelético se libera una buena cantidad de potasio, disculpen, al extracelular, y este estímulo de potasio que se elevado en dicho tejido estimula en los vasos sanguíneos del músculo esquelético un fenómeno también de vasodilatación. Es por ese motivo que lo extrapolamos ahora a una hipercalemia, ¿no? Es por ese motivo que una hipercalemia
podemos presentar nosotros una hipotensión de tipo diastólica, ¿no? Porque generamos vasodilatación, disminuimos la resistencia periférica, se cae la resistencia periférica y por ende también se cae la presión arterial de tipo diastólica, ¿no? Tenemos entonces una hipotensión diastólica por un efecto, un fenómeno de vasodilatación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos mencionado, ¿no? Se favorece la conductancia a través de los canales KIR, ¿no? Va a salir mayor cantidad de potasio, se va a hiperpolarizar la célula, deja de ingresar calcio por los canales de calcio pendientes de voltaje, disminuye la concentración de calcio, su interacción con la calmodulina, y esto de aquí favorece lo que viene a ser la relajación muscular, ¿no? Ahí está. Muy bien, vamos a pasar ahora al tema del tratamiento en un hipercalemia. ¿Cómo es que normalmente tenemos que tratar nosotros la hipercalemia? El tratamiento de la hipercalemia se basa en dos constantes importantes. Uno viene a ser proteger el corazón y dos viene a ser disminuir las concentraciones séricas de potasio, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos cambios electrocardiográficos importantes a nivel de ya sea ondas T, una prolongación de lo que viene a ser el PR mayor a 200, un QRS ancho mayor a 120 milisegundos, bradicardia, algún bloqueo cardíaco manifestado por una prolongación del PR o algún bloqueo de rama nuevo que se esté manifestando. Una de las cosas que tenemos que hacer es estabilizar las membranas de los miocardiocitos. ¿Cómo lo hacemos? A través de las sales de calcio. ¿Qué es lo que damos? ¿Cuál es la sal de calcio más conocida? El gluconato de calcio. Entonces estabilizamos primero lo que viene a ser la membrana cardíaca con gluconato de calcio. Posterior a esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos nosotros que disminuir la concentración sérica de potasio. ¿Cómo disminuimos la concentración sérica de potasio? Aquí están varias formas como lo podemos realizar. Uno puede ser remover el potasio de lo que viene a ser el extracelular. Un mecanismo conocido puede ser a través de la hemodiálisis, ¿no? O a través de la hemodiálisis. Otro mecanismo que podemos realizar nosotros es remover el agente que puede estar desencadenando pues nuestra crisis de hipercalemia. Por ejemplo, ya hemos comentado algunos medicamentos que pueden llevar hipercalemia, como los inhibidores los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Medicamentos, circunstancias que estén afectando al sistema renina-angiotensina-aldosterona, evitando pues que se pueda secretar adecuadamente el potasio, ¿no? A través de los ROMCA. ¿No? Otro estado importante viene a ser la deshidratación. Hemos mencionado nosotros por qué motivo la deshidratación, porque va a llegar una menor cantidad de flujo y de sodio a las porciones terminales donde están las células principales y va a disminuir pues lo que vendría a ser la secreción de potasio a través de los ROMCA, porque no tiene ni estímulo para liberar por ROMCA, no tiene ni estímulo de concentración de sodio para liberar potasio por ROMCA, ni tampoco tiene flujo para favorecer el estímulo de la secreción de potasio por los canales BK. ¿Qué otras cosas más puedo yo utilizar para poder tratar a estos pacientes? Puedo meter lo que vendría a ser el potasio a las células. Puedo meter potasio a las células. ¿Cómo puedo realizar esto? A través de la insulina. Hemos visto ya previamente cómo la insulina pues, se encargaría de estimular la bomba sodio-potasio TPasa para de esta forma meter una mayor cantidad de potasio a la célula. Hemos visto los receptores beta agonistas, ¿no? Y los receptores beta agonistas que se dan a través de nebulización, de la misma forma como uno trata, por así decirlo, un asma bronquial, se emplean para poder estimular también la bomba sodio-potasio TPasa y de esta manera meter más potasio hacia la célula, ¿no? Tenemos también otro tipo de moléculas que van a remover potasio del cuerpo, que se conocen como las resinas intercambiadoras de cationes. Estas resinas intercambiadoras de cationes lo que van a hacer es fijar el potasio a nivel de la luz del tracto gastrointestinal y evitar que el potasio se absorba o fijar el potasio que se ha secretado, ¿no? Para eliminarlo por las heces y de esta forma disminuir la concentración de potasio a nivel sérico. Tenemos otro mecanismo que se puede utilizar también con lo que viene a ser la hipercalemia para meter potasio a la célula, que viene a ser el bicarbonato de sodio, ¿no? Que viene a ser el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio lo que va a generar es disminuir, ¿no? Lo que viene a ser la concentración de hidrogeniones. Esto quiere decir elevar el pH. ¿Esto cuándo se recomienda? Se recomienda dar pues cuando el paciente tiene algún tipo de acidosis, ¿no? Una acidosis predominantemente metabólica, en la cual en la acidosis, recuerden, se elevan los hidrogeniones, por lo tanto, un mecanismo de buffer es meter hidrogeniones a la célula y de esta forma liberar lo que viene a ser potasio del intracelular extracelular.
De esa forma es que la acidosis pues te eleva en cierto aspecto lo que viene a ser el potasio. ¿Qué hacemos? Damos bicarbonato de sodio. Y el bicarbonato de sodio va a ayudarnos a aumentar el pH, va a ayudarnos a disminuir la concentración de hidrogeniones. Y de esta manera es que el potasio que había salido de la célula va a reingresar a esta y ayudamos a disminuir las concentraciones séricas de potasio, ¿no? Esta es una forma como trabaja el bicarbonato de sodio, ¿no? Ok, vamos a continuar. Tenemos ahora nosotros cómo es que el gluconato de calcio ejerce su efecto, ¿no? ¿Cómo es que el gluconato de calcio ejerce su efecto cardioprotector, ¿no? Y lo más importante a recordar de aquí, que es lo que ustedes deben de recordar, lo más importante aquí que deben ustedes recordar es lo siguiente, ¿no? Tengo aquí un potencial de membrana de reposo, un potencial umbral, ¿no? RP y TP. ¿Qué ocurre en hipercalemia? El potencial de membrana de reposo se torna más positivo y se acerca al potencial umbral. ¿Qué es lo que hace el gluconato de calcio? El gluconato de calcio no me varía lo que viene a ser el potencial de membrana de reposo. El gluconato de calcio lo que va a hacer es aumentarme el potencial umbral para que le cueste más a mi célula de despertar un potencial de acción. De esta forma protejo a mi célula de despertar, ¿no? Despolarizaciones atípicas anómalas que pues se manifiesten como un potencial este, en tardío, como un potencial temprano, ¿no? Que puedan generar luego por fenómeno de entrada una taquiarritmia ventricular, ¿no? Por ese motivo es que doy el gluconato de calcio, ¿no? Para evitar que se den estos potenciales de acción anómalos, ¿no? Aquí hay otros mecanismos, que no es importante ahorita que lo puedan ustedes recordar. El de la elevación del potencial umbral sí es importante que lo recuerden, pero otro mecanismo que también se está mencionando bastante últimamente viene a ser el efecto que va a tener el calcio de manera directa sobre los canales de sodio dependientes de voltaje. Nótese cómo en calcio lo que va a hacer es unirse a la calmodulina y activar a las quinasas dependientes de calmodulina y va a permitir la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje que se encontraban en este momento inactivos, ¿no? Es otro mecanismo que se está comentando ahora últimamente, pero para mí el que usted debe recordar ahora viene a ser el efecto de aumentar, de elevar el potencial umbral, ¿no? De esta forma genera una mayor distancia entre la cantidad de cargas que deben de ingresar para despertar un potencial umbral, ¿no? Muy bien, hasta aquí hemos llegado entonces con el tema de hipercalemia.